Definición. Aspiración de secreciones son las maniobras que se realizan para retirar secreciones de la cavidad buco-nasofaríngea mediante un catéter o sonda. Objetivo general. Como estudiante de enfermería, es aprender a realizar la técnica de aspiración de secreciones con técnica abierta de forma correcta para evitar un daño al paciente. Objetivos específicos. Es mantener permeable la vía aérea y liberar de las secreciones las vías respiratorias en un pacientes inconscientes, intubados o debilitados. Material y equipo. Equipo de protección estándar. Estetoscopio, bolsa para desechos, guantes estériles, gasas estériles. Equipos para aspiración. Se consiguen en selle y contienen un riñón y 2 frascos para la recolección. Catéter estéril para aspiración o sondas número 12 y 14 French para adultos o 18. Recipiente con solución antiséptica y una toma de oxígeno si es requerida. Uno. Realizaremos la higiene de manos con agua y jabón de 40 a 60 segundos según la OMS. Antes de iniciar el procedimiento, vamos a valorar la necesidad de aspiración, así como signos vitales, estado respiratorio y el nivel de conciencia del paciente. Fundamentación. La valoración precisa evita riesgos y mayor compromiso respiratorio al paciente. La limpieza de las vías respiratorias se mantiene por movimiento ciliar, tos y filtración de las vías respiratorias superiores. 2. Vamos a integrar al equipo seleccionado una sonda que tenga un diámetro adecuado a la edad del paciente. Los catéteres más grandes del orificio nasal ocluyen de la narina e interrumpen el paso del O2 a vías respiratorias. 3. Ajustar el regulador al nivel del control de vacío de la aspiración. Los límites normales para aspiración son de 80 a 120 milímetros de mercurio y 120 a 150 milímetros de mercurio para el adulto. El establecimiento del regulador en los milímetros de mercurio, lo correcto protege al tejido respiratorio sensible. 4. Abrir las sondas dejando la cobertura protectora e insertarla al tubo y conectar el aparato de aspiración. De haber una longitud máxima de 3 mililitros de la tubería para garantizar la capacidad de aspiración. Nos lavaremos nuevamente las manos y explicaremos el procedimiento al paciente. Fundamentación. La angustia en el paciente incrementa el consumo de oxígeno. Una información adecuada reduce al mínimo la angustia y temor del paciente. Colocaremos al paciente en posición semifowler o en decúbito dorsal con la cabeza girada hacia un lado. Fundamentación. La posición semifowler o Fowler incrementa la expansión pulmonar y la tos productiva. Nos colocaremos la mascarilla y las gafas de protección. Encenderemos el aparato de la pared portátil ajustando la presión.
Las presiones altas causan traumatismos excesivos sin aumentar la expulsión de secreciones. El establecimiento del regulador protege al tejido respiratorio sensible. Tanto el aparato portátil de aspiración como el que está adherido a la pared se mide en milímetros de mercurio. 8. Abrir el equipo con el catéter de aspiración estéril, recipiente y guantes. Nos colocaremos los guantes estériles y verteremos el agua estéril o cloruro en el recipiente y lubricaremos el catéter. La técnica con dos guantes, uno estéril y otro no, se usa para evitar la contaminación con microorganismos patógenos. El lubricarse facilita el paso del catéter o la sonda durante la aspiración nasofaríngea y la lubricación evita lesión en el paciente. Comenzaremos con los carrillos. 9. Conectaremos el catéter al tubo de aspiración para controlar la válvula aspiradora. Fundamentación. Una presión de vacío excesiva produce traumatismos en la mucosa, arrancamiento del tejido y hemorragias. Y debemos evitarlo para no lesionar al paciente. Iniciaremos la aspiración de secreciones, primero en la cavidad nasal y posteriormente en la cavidad bucal de la siguiente manera. Fundamentación. Para la aspiración nasal vamos a introducir el catéter o sonda ocluido por uno de las narinas aproximadamente de 13 a 15 centímetros hasta alcanzar las secreciones acumuladas o hasta que el paciente empiece a toser e iniciar la expiración de 5 a 10 segundos. Posteriormente lo retiraremos y siempre lo haremos con movimientos rotatorios. Fundamentación. La oclusión del catéter evita su adhesión a la mucosa nasofaríngea. 2. La aspiración de la vía aérea nasofaríngea o bucofaríngea reduce la lesión traumática y favorece la permeabilidad de la vía aérea. 3. La depresión de la lengua con la cánula permite la visualización posterior de la faringe y evita que el paciente muerda el catéter. 4. El tiempo de aspiración es de 10 segundos y es el tiempo máximo para evitar hipoxemia o atelectasia. Los movimientos rotatorios evitan que el catéter tire de los tejidos provocando un traumatismo. Continuaremos aspirando cuantas veces sea necesario y permitir que el paciente recupere la respiración o administrar oxígeno si es necesario. También estaremos auscultando para ver si aún hay presencia de secreciones. Fundamentación. La frecuencia y duración de las aspiraciones depende de la tolerancia del paciente para el procedimiento y de las complicaciones. 2. La aspiración frecuente incrementa la disnea. Pasaremos el agua en el catéter y los tubos cuantas veces sea necesario para liberar de secreciones. Fundamentación. Las secreciones contaminan el sistema y obstruyen la salida de vacío. Al terminar el procedimiento, desactivaremos el aparato de succión y lavaremos el catéter y cubriremos el tubo conector con una gasa estéril. Fundamentación. La contaminación del equipo de aspiración provoca infecciones pulmonares. Desecharemos la sonda, pero si no tenemos muchos recursos o si se va a utilizar nuevamente, lo enjuagaremos con la solución antiséptica y salina y lo colocaremos en el frasco. Fundamentación. La auscultación de los campos pulmonares permite evaluar la eficiencia del procedimiento.
Finalmente, anotaremos en la hoja de registro cantidad, color, consistencia y olor de las secreciones. También si el paciente se encuentra con los labios muy secos, podemos tomar una gasa y con solución inyectable podemos irlos humedeciendo, ya que todo el tiempo el paciente tiene la boca abierta y esto provoca que exista una sequedad en los labios. También realizaremos nuestra higiene de manos, como lo marcan los 5 momentos. Precauciones. La aspiración solo se debe de realizar si hay presencia de secreciones. 2. Aspirar cuando no las hay o no es necesario, si no podemos causar lesiones o irritar las vías respiratorias. Es importante que se proteja de los gérmenes que puedan haber presentes y recuerden que debemos de lavarnos las manos minuciosamente después de realizar este procedimiento, tanto para el bienestar del paciente como para nosotros. Por eso es importante el adecuado higiene de manos. La aspiración siempre debe de realizarse con cuidado y si se presenta sangre, las secreciones o si el paciente presenta falta de aire o sensación de ahogo, conectaremos oxígeno y detendremos el procedimiento.